Me llamo Adrián Schindler, estoy desarrollando un proyecto de película, una trilogía que se llama Tetuán, 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 que aborda las huellas del pasado colonial español en Marruecos en la sociedad española. Está grabada entre Barcelona, Madrid y Tetuán en Marruecos. El primer capítulo ya ha sido producido el año pasado en Barcelona y ahora en Matadero estoy desarrollando el segundo capítulo. La particularidad de esta película o de esta trilogía es que se escribe o se produce sin guión mediante una metodología colaborativa implicando a agentes culturales españoles y marroquíes, locales en cada ciudad, y son tipos de tomas de palabra en distintos espacios de las distintas ciudades, en plazas, delante de monumentos, en museos o en espacios más informales como cafés, bares, etc. Para el desarrollo de la peli estoy poniendo en marcha lo que llamo una metodología de investigación performativa. Son una serie de actividades públicas abiertas al público, en la cual invito a colaboradoras a dinamizar, organizar conmigo este tipo de formatos. En particular, en el caso de la residencia aquí en Matadero, hemos organizado un grupo de lectura a raíz de la novela Cuando los montes caminen, de Youssef El Maimouni, que es la primera novela que se escribe en España contando la guerra civil desde la perspectiva de un joven marroquí alistado en las tropas franquistas y escrito por un autor de origen marroquí. Este tipo de metodología me interesa tanto por poner sobre la mesa las propias dudas del proyecto, exponer el trabajo a opiniones, miradas, críticas, también poder invitar a colaboradoras que quizás en el futuro participarán de la peli y también directamente trabajar materiales que me interesan para el desarrollo del guión, etc. Yo siempre he trabajado acerca de cuestiones históricas, cuestiones de memoria colectiva, de historias familiares, de archivos, monumentos. En un principio, durante un largo periodo de tiempo, he trabajado sobre mi propia biografía, sobre el vínculo a menudo bélico entre Francia y Alemania, archivos de la Segunda Guerra Mundial, monumentos, etc. Y me he mudado a España hace casi 8 años. Y bueno, he tardado un cierto tiempo antes de empezar a trabajar sobre algún tema, una problemática, digamos, profundamente española. Yo creo que tenía una tarea pendiente con la cuestión colonial por mi propio bagaje colonial francés y podemos decir por extensión alemán también. Pero el proyecto empezó de cierta manera por casualidad en el marco de una residencia en un instituto en Barcelona, donde con el grupo de alumnos estuvimos derivando en el Parque de la Ciutadella y allá nos topamos con un monumento al general Prim, que estuvo implicado en la Guerra de África en el siglo XIX, y con una escultura orientalista. Y a partir de este primer trabajo con los alumnos he decidido seguir investigando. El primer capítulo en Barcelona se ha centrado en cuestiones de representación principalmente, de legado cultural, colonial, de imaginario colectivo, de quizás más bien la imagen del otro, de la otra, marroquí, árabe, en la conciencia o en el inconsciente español, ¿no? Y por lo tanto la primera parte de la película se ha enfocado mucho en la propia fábrica de la propia película, el dispositivo cinematográfico, intentando también diluir o incluso intercambiar los roles de quién está delante, quién está detrás de la cámara, quién escribe, quién propone los contenidos. En el caso del segundo capítulo me voy a enfocar en la cuestión de las canciones, en particular canciones anticoloniales, marroquíes o rifeñas, que documentan, que son para mí sí, son documentos históricos y materiales que nos permiten acceder o entender unos acontecimientos históricos de los cuales se habla muy poco en España. Y en este caso estoy ahora ya en contacto con un músico con quien vamos a presentar una performance hoy mismo acerca de una primera canción de inicio de siglo, y con él estamos empezando a constituir lo que llamamos un cancionero anticolonial. Entonces esto sería quizás la primera colaboración que se ha materializado acerca de lo que podría ser este capítulo.
Y luego la novela que hemos trabajado tanto con el propio autor, Youssef El Maimouni, y 3 invitadas más, Laura Casieles, Ibrahim Ibn Gush y Marta Chávez. Yo creo que esta propia novela igual nos dará algunos también marcadores para recorrer la ciudad, o por lo menos otro relato silenciado de un episodio histórico español que tiene que ver con Marruecos, ¿no? Y, por ejemplo, Ibrahim, que es actor, quizás con él trabajaremos también en la película. Entonces, yo creo que me encuentro allá más o menos, sabiendo que sí, son tiempos de trabajo muy largos. Yo llevo casi 4 años trabajando en esta película y, de cierta manera, no puedo apresurar, no puedo poner en marcha cosas antes de que ciertas, yo creo que son relaciones de confianza, porque también en la mayoría las participantes tienen también una implicación biográfica con el tema que trabajamos, y yo creo que se necesita mucho tiempo hasta llegar a esta cercanía, a esta confianza de adentrarse en el propio rodaje, ¿no? La relación de estas otras formas, performance, encuentros y algunas piezas instalativas con la propia película ha tenido como distintos tiempos. La primera pieza que realmente producimos a raíz de este tema fue una performance que se llama Espectros de Marruecos del 2020 en colaboración con Ali Aziz, un actor que luego participó de la película. Y quizás en este caso algunas metodologías, algunas cuestiones que para mí no eran resueltas o que incluso eran ambiguas en la performance, de repente han dado pie a pensar la película y a pensar cómo justamente en este caso yo no escribir, o pensar cuál es el lugar, cuál es mi posición dentro de este proceso, desde dónde hablo yo en relación a este tema. Entonces yo creo que en este caso la performance ha sido también un terreno de prueba, ¿no? De cosas que podían ocurrir y cosas que yo no quería que ocurriesen en la película. Y ahora en el caso de esta primera performance a raíz de una canción anticolonial, en este caso quizás realmente es un ensayo de una escena posible en el barrio de Tetuán de las Victorias, refiriéndonos a la toponimia del barrio, y también simplemente ver qué ocurre cuando una canción de principio de siglo, cantada en árabe en la calle en Madrid, qué puede suscitar. Entonces yo creo que hay algo de un terreno de prueba. Para mí también siempre es la ocasión de trabajar por primera vez con un futuro o una futura colaboradora, por ejemplo. Y en otros casos, como por ejemplo la serie de pósters, Los Papeles, Apuntes para una película, que ha sido también una pieza un poco periférica del proceso, pero me ha permitido quizás de formalizar una multitud de intercambios que habían tenido lugar a raíz de la peli, y una multitud de gente también que me han acompañado, pero que no acaban participando de manera visible en el proyecto. Entonces, por ejemplo, esta pieza para mí era una manera de, no sé si rendir homenaje o por lo menos nombrar todas estas otras personas que me han acompañado de manera crítica en el desarrollo. Entonces, sí. En mi caso, yo nunca he tenido una práctica de taller propiamente dicha, sino que siempre he tenido una práctica más bien de mesa, una pared, una estantería. Entonces yo creo que para mí el carácter abierto del espacio de trabajo, por ejemplo, es algo que me convenía bastante, que me interesaba, y creo que en este sentido el carácter poroso también de las actividades, de los encuentros aquí, y la posibilidad de habitar o de proponer formatos en otros lugares también de Matadero, como por ejemplo en Cineteca, donde presentamos el primer capítulo. Yo creo que es este carácter como de institución pública muy abierta que creo que a mí me ha ayudado muchísimo en el proceso, ¿no? Ni que sean las puertas abiertas o el grupo de lectura del cual tuvo lugar el primer episodio aquí, o incluso una visita del grupo Cráter, ¿no? De la Sala de Arte Joven, a partir del cual se sumaron gente de este público al grupo de lectura. Entonces yo creo que esto es lo que a mí me ha aportado más. Y luego, por ejemplo, a través de Matadero nos acercamos a Casa Árabe, también para colaborar con el grupo de lectura. Entonces yo creo que esto daba también un marco a la investigación y una posibilidad de apertura, ¿no? En el sentido también que en este proceso de estas actividades, de estos momentos abiertos al público, yo creo que esto me interesaba mucho, ¿no? De poder dar visibilidad a las problemáticas propias, ¿no? Del proyecto.